hablando sobre la vacunación. Tenés 40 años y crees que ya no tendrías que vacunarte. Es interesante que revises, Gloria. Vos tenés 40 ya. Sí, Ya a punto. a punto de. No, pero igual hay que hacer la vacunación. No hay que hablar de edades aquí, No, ¿verdad? no se habla, pero igual es importante. Coste que cuando uno en este tipo de... tenemos una irresponsabilidad, ¿no? Sí. Para el chico es como obligatoriamente guardamos el esquema, el librito de las vacunaciones, pero pasamos cierta edad, ignoramos, nos da un papel, tiramos, somos bastante irresponsables. Recuerdo no hace mucho un amigo tenía que viajar a Centroamérica y me dice, mina ven amigo, doctor, le digo, que me consiga el papelito. Me andaba a vacunarte, le dije, no, hablana un poco. Sí. O sea, hasta ese nivel, porque acá no se trata de voy a burlar a las leyes salvadoreñas o donde sea para ingresar porque me conseguí un papelito. Me decía, y le preguntaba al doctor, me decía, no, acá hay la irresponsabilidad de esta persona que puede traer, Sí. acá no es su salud solamente, acá tenemos que hablar de que nosotros estamos libres de ese mal y que pueda venir con esa persona. O sea, a ese nivel llega la falta de conciencia que a veces existe, doctora. Totalmente, ¿verdad? Y las excusas son varias, desde que me duele el pinchazo, no quiero formar la fila, o sea, excusas hay muchas, pero Sí. en realidad lo que aquí se tiene que entender muy bien es que primero tengo que ser responsable por mi propia salud. Y si voy a viajar, evidentemente me va a tomar 30 minutitos mirar a ver qué vacuna me falta y llegar hasta un vacunatorio y actualizar mi esquema de vacunación. Fundamentalmente en estos momentos donde ya no tenemos sarampión y rubeola, y si uno se mete al internet ahora mismo va a ver de que en el nordeste brasileño hay muchísimos casos de sarampión. Y Sí. en Estados Unidos ya suman más de 26 los casos de sarampión de norteamericanos que tomaron la enfermedad en un parque recreacional de Disney. O sea que independientemente al destino que tomes, tenés que ir munido de una muy buena protección porque el tránsito en los aeropuertos puede hacer de que Sí. te contagies de la enfermedad, lo pases mal tus vacaciones y cuando regreses le traes otra vez a tu país la enfermedad. ¿Verdad? Bueno, de manera tal entonces que, justamente hablando de eso, Brasil es un país gigantesco, estoy seguro que más del 50% de paraguayos y paraguayas, los que pueden viajar van a Brasil de vacaciones porque estamos acostumbrados, hasta hablamos mal el portugués, pero nos entendemos y nos gusta. Pero Brasil es un monstruo en cuanto a cantidad poblacional, en cuanto a ecosistemas y en cuanto a problemas o enfermedades que uno puede traer de allí también. Así mismo, por eso que estamos recomendando que todo aquel que nació después de 1966 y no pueda acreditarnos con un certificado de vacunación que está protegido contra sarampión y rubeola, se vacune por lo mínimo 15 días antes de iniciar ese viaje, ¿verdad? Porque va a evitar enfermar y reintroducir casos importados de esa enfermedad. Ojo con eso, doctora, que es interesantísimo. O sea, yo tengo 40 y pico de años, ¿puedo tener sarampión todavía? Sí, claro. ¿Y rubeola? Por Sí, supuesto. para vacunarse. ¿Dónde está el vacunatorio? No. Nos vamos todos. Sí. No, Estamos- y es sumamente interesante esto. O sea, Sí, acá sí. no se trata solamente del pequeño o la No, no. pequeñita. Nosotros mismos, inclusive esto que le hablaba de estos casos en los Estados Unidos, ellos se fueron a Disney y son jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, o sea que en realidad enfermaron, algunos se complicaron porque el sarampión genera una afectación respiratoria importante que si tus defensas están bajas te puede matar. Y la rubeola, si le llegase a tomar a una mujer que está embarazada, el niño sale con defectos con malformaciones irreversibles, ¿verdad? Y en caso de que te llegue a tomar la polio y lo reintroducís en tu país, aquel chiquito susceptible va a ser parálisis infantil. O sea, son cuestiones que en realidad tiene que llamarnos fundamentalmente al raciocinio y a la concienciación. Principalmente Por ejemplo, entonces, pero doctora. simplemente para agarrar, el varón, sí. o sea, algo es el varón. ¿Y qué pasa con la mujer? El tema de sarampión y rubeola. ¿Al estar embarazada ya se le aplica preventivamente o no? No, lo que hacemos en Paraguay es que aprovechamos cuando la mujer en realidad está gestante, uno le pide los anticuerpos a ver si tiene protección contra sarampión o no. Entonces, en caso de que no tenga protección contra sarampión y rubeola, lo que hacemos es, una vez tenido al bebé, antes de ir a la casa le aplicamos la vacuna, porque también con el embarazo tenemos ciertos criterios para aplicar este tipo de vacunas. Entonces esperamos, si no está protegida, tiene al bebé en el hospital, antes de ir a la casa le aplicamos la dosis y luego va con su criaturita a la casa. Ya, de manera entonces que hay que tener en cuenta si olvidamos, si alguna vez nos vacunaron, por ahí le preguntamos a nuestra madre, parece que te vacunaste. O sea,
es mejor, o sea, no me va a hacer mal si yo cuando tuve 6 años y ahora 40 años después me vuelvo a vacunar. No, para nada. De hecho, vamos a irnos a un pasado reciente nada más, el 2014, donde hicimos una campaña de vacunación y en donde llamábamos a una dosis adicional o extra de la vacuna. O sea que en realidad una aplicación extra no te va a dañar. Lo que te puede dañar es que no estés protegido, claro, enfermes y traigas de vuelta a tu país esa enfermedad. ¿Y fiebre amarilla, doctora, cuántos años después? La fiebre amarilla, nosotros tuvimos, si se refiere a la epidemia, en el 2008 tuvimos esa epidemia muy grande. Hay 2 millones de vacunados en esa época, pero sin embargo, en el transcurso del tiempo, nosotros somos más de 7 millones de habitantes y lo que tenemos que llegar es básicamente a una cobertura, a un 80-85% de nuestros connacionales para estar realmente protegidos, porque esta es una vacuna que también tiene una fecha límite para aplicar, es decir, aquellos de 59 y más años ya existen mayores riesgos para recibir esta vacuna, es por eso de que se tiene que evaluar criteriosamente bien. Ajá. Claro, porque es una vacuna que supuestamente creo que producía fiebre, ¿verdad? La fiebre al comienzo. Sí, tiene, todas las vacunas, al ser biológicos, generan, al introducirse en el cuerpo, una pequeña reacción. A veces puede haber un poco de dolor, otras veces como una sensación de chucho, escalofrío, un poco de fiebre, pero en realidad, comparado eso con la enfermedad, pues me quedaría con los efectos asociados a la aplicación de la vacuna que con la enfermedad. Bueno, se está viajando entonces, vacunate pero 15 días antes, ¿verdad? Como para que justamente ir tranquilos, relajados, no estar preocupados con eso. Imagínate estar ahí en el Amazonas y llenarte no sé, de todo tipo de cremas, porque son lugares, ¿sabías que justamente uno de los lugares más visitados actualmente en Brasil es el Amazonas, ¿verdad? O sea, salió en uno de los tops de ciudades, o el mismo Nordeste, ¿verdad? Sí. Considerando que por ahí hay ofertas. ¿Y otros países cómo están, doctora, rápidamente ya para aprovechando su gentileza? Y por ejemplo, en Estados Unidos, si uno va a ingresar a ese país, si uno no está impecablemente vacunado, no ingresa a vivir en Estados Unidos. Claro. Entonces siempre me llamó la atención que el paraguayo se alinea a lo que los otros países, claro, pero cuando nosotros estamos suplicando que se vacunen, a veces tienen una reacción un poco extraña. Entonces realmente acá tenemos, como dije la vez anterior, si nosotros por lo menos no tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra propia salud, por lo menos que nos caiga un atisbo de patriotismo para defender la soberanía o lo que hemos alcanzado con esta certificación internacional y evitar a toda costa que casos de sarampión ingresen a Paraguay, atendiendo que tenemos a un Brasil cerquita y entre un abrir y cerrar de ojos vamos a tener el sarampión si es que no nos protegemos, ¿verdad? ¿Cuál es el sector que más a ustedes les preocupa? Porque hay un sector, digamos, de mamás o papás que sienten que es una obligación ir a vacunar a sus chicos. Es como no comprender, no vacunar y no importa de dónde uno quite, si es que va al privado, de dónde quite el dinero, pero hay que vacunar al chico. ¿Qué pasa con el otro sector que ustedes tienen inclusive rechazo de la gente, de los vacunadores, que van inclusive a sus casas? ¿Cuál es ese porcentaje? Y en realidad podríamos decir de que no me atrevería a hablar de porcentajes, pero en realidad todavía tenemos que ir a las casas a tocar en promedio por lo menos 4 veces esa puerta para hacer que esos padres hagan que sus hijos reciban la vacuna, ¿verdad? El nivel ideal en realidad va a acontecer cuando el paraguayo y la paraguaya vaya en forma autónoma a un vacunatorio, a por lo menos decir, revisen qué vacuna me falta, que yo me quiero aplicar la que realmente me necesito, ¿verdad? Pero a ese nivel todavía no llegamos. Es por eso de que todavía, aparte de tener vacunatorios disponibles, todavía vamos en brigadas de vacunación hasta las casas, en el típico casa a casa para vacunarlos. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura para vacunar por concentración a los adolescentes contra el cáncer de cuello de útero y la tos convulsa, ¿verdad? Entonces, en realidad es un proceso largo. Es educacional también el inconveniente porque no todos tenemos impregnados no estamos arraigados todavía a la salud preventiva a través de las vacunas. Entonces es por eso de que estamos trabajando en esa línea. No nos cansaremos de insistir de los factores más preponderantes y sobre todo el impacto que genera las vacunas. Es por eso que hacemos estos convenios con el Ministerio de Educación para que estos niñitos, cuando ya se conviertan en adultos, pues entonces digamos que ya va a estar un poco más arraigada la salud preventiva en el Paraguay, ¿verdad?
Bueno, muy interesante, Gloria. Vamos a revisar Sí, yo creo que ahora sí. Ese sarampión. No solo de los rubéola. hijos, ¿eh? Sí, también yo con los mi hija nuestros. soy súper exigente, me detesta ella, o sea, no sé. Cuando tengo que decir vamos a vacunarnos, es todo un tema, si es que hay que ver, pero finalmente el efecto, la prevención es la mejor cura en este caso finalmente. Y no Así olvidarnos, sobre todo, aprovecho esta oportunidad para los que se van y vacunan. Ustedes no se imaginan el sacrificio de cada vacunador, de cada vacunadora, que no importa lluvia, calor, frío. Y ahí después tienen que soportar otra vez que le rechacen, que le digan que no, y tienen que volver al mismo lugar. ¿Por qué? Porque los más importantes son los niños, ¿no? Los vacunatorios están abiertos en algunos lugares sábados de tarde, domingo inclusive, ¿verdad? O por lo menos... Sí. los lugares Nosotros, públicos. sí, los vacunatorios están de lunes a viernes disponibles en horario continuado y hay servicios, ¿verdad? Que son servicios cabecera, que lo tienen abierto inclusive sábados y domingos, ¿verdad? Entonces es importante también que cada conciudadano conozca un poco su servicio, su región, su sí. microterritorio, su servicio de salud y aproveche eso que el Estado le está dando, ¿verdad? En forma gratuita, ¿verdad? El Estado, recordemos que somos todos. El gobierno es otra cosa, el Estado es otra cosa. Claro. Así es que esto proviene de nuestros impuestos y tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos un esquema que, repito, nada tiene que envidiar a países de primer mundo. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, a ustedes, gracias por la invitación. Y vamos a seguir dando espacio a este tipo de informaciones, Gloria, tan importantes, porque finalmente no solamente se trata de un orgullo nacional, porque todos fuimos orgullosos cuando recibimos esta certificación, ¿verdad? Pero mantenerle es lo que nos toca a partir de ahora. Ese es el gran desafío, ¿no? ¿Te vacunás entonces contra Nos vacunamos todos. Nos vacunamos todos. Acuérdate que no solamente para los pequeñitos y las pequeñitas. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Nos reencontramos la próxima semana.